Bienvenidos de nuevo. En algunas ecuaciones hemos escuchado que nuestra mamá le pide al tendero: don Fabio, véndame 3/4 de libra de carne, flaca y blandita. A Nairo Quintana decir: hoy recorrí 242,5 kilómetros en mi bicicleta. Y en los noticieros el año terminó con una tasa de desempleo del 9%. Todos estos números los podemos representar como números decimales o como fracciones. Hoy vamos a aprender cómo expresar números racionales en forma decimal y números decimales en números racionales. Para expresar un número racional en forma decimal, debemos dividir el numerador entre el denominador. Miremos algunos ejemplos. 5 medios. 5 medios es igual a 2,5. Ustedes lo pueden comprobar en sus calculadoras. Menos 817 centésimos es igual a menos 8,17. Un tercio es igual a 0,33 infinitas veces el 3. Menos 47 noventavos es igual a menos 0,522 infinitas veces 2. Recordemos que la parte entera es la que está antes de la coma y la parte decimal es la que está después de la coma. En 2,5 la parte entera es 2 y la parte decimal es 5. Ahora analicemos cada uno de los ejemplos que encontramos. A estos números 2,5 y menos 8,17 los vamos a llamar números decimales finitos. ¿Por qué? Porque su residuo nos dio 0. Acá encontramos que nosotros podemos pedir 5 litros de aceite, 1,5 litros de agua, 1 litro de leche, entre otros. Un tercio. Dijimos que un tercio lo podíamos representar como 0,333. Este 3 que tenemos acá lo llamamos periodo, ¿cierto? Es el número que se repite infinitas veces. A esta clase de números los llamamos números decimales periódicos puros. ¿Por qué? Porque su periodo empieza inmediatamente después de la coma decimal. Menos 47 noventavos. Recordemos que cuando hicimos la división en nuestra calculadora nos dio menos 0,52222. Observemos que el número que se repite no empieza inmediatamente después de la coma. Vemos que el número que se repite es 2, en este caso que es el periodo. A estos números decimales los llamamos decimales periódicos mixtos. ¿Por qué? Porque su periodo no empieza inmediatamente después de la coma. Miremos algunos ejemplos y clasifiquémoslos en decimales finitos, en decimales periódicos puros y en decimales periódicos mixtos. Menos 2/25. Si ustedes hacen la operación en la calculadora, les debió dar menos 0,08. Exacto, ¿cierto? Entonces quiere decir que este es un decimal finito. Menos 46 novenos es igual a menos 5,1 periódico. Como su periodo empieza inmediatamente después de la coma, a este tipo de decimal lo llamaremos decimal periódico puro. 5 noventavos nos da 0,05 periódico. Como su periodo, que es 5, no empieza inmediatamente después de la coma, a este tipo de decimales los llamaremos decimales periódicos mixtos. 7 octavos.
Si lo dividimos nos da 0,875 exacto. Entonces es un decimal finito. Y 56 onceavos nos da 5,09 periódico. Como su periodo es 0,9, empieza inmediatamente después de la coma. Lo llamaremos decimal periódico puro. Ahora miremos cómo se convertiría un decimal finito a fracción. Como nos están pidiendo fracción, entonces hagamos de una vez la rayita. Entonces, 5,7. Escribimos el número sin las comas en el decimal. Escribimos el número sin la coma en el numerador. 57. Y en el denominador, la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales hay. Como hay una cifra decimal, escribimos un 0. 57 décimos. 13,25. El número sin la coma, 1325. La unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales haya, hay 2. 1325 centésimos. Ahora miremos cómo se convierte un decimal periódico puro a fracción. Menos 0,5 periódico. Entonces escribimos el menos. En el numerador vamos a escribir el número sin las comas. Nos daría 5. A ese número le vamos a restar la parte entera. Recuerda que la parte entera es la que está antes de la coma. Menos 0. Y en el denominador vamos a escribir tantos 9 como cifras decimales tenga el periodo. El periodo tiene una, entonces será 9. El resultado será menos 5 novenos. 1,61 periódico. Numerador, el número sin la coma, 161. Le restamos la parte entera, que es 1. En el denominador escribimos tantos 9 como cifras tenga el periodo. Tiene 2, entonces nos da 99. Y nos quedaría 160,99. Y por último, miremos cómo se convierte un decimal periódico mixto a fracción. Colocamos el menos. En el numerador escribimos el número sin la coma hasta el primer periodo. En este caso sería 18. A ese número le vamos a restar la parte decimal no periódica. Vemos que la parte decimal no periódica es 1. Y en el denominador se escriben tantos 9 como cifras tenga el periodo. Como el periodo tiene una cifra, escribimos un 9. Y tantos ceros como cifras decimales tiene la parte no periódica. La parte no periódica es 1, es una cifra, entonces 90 nos daría menos 17,90. 1,261 periódico. Entonces, recordemos, en el numerador escribimos el número sin la coma hasta el primer periodo, sería 1261. Le vamos a restar 12, que correspondería a la parte no periódica, y lo vamos a dividir entre tantos 9 como cifras tenga el periodo. Como el periodo tiene 2 cifras, entonces colocamos 99. Seguido de tantos ceros como cifras tiene la parte decimal no periódica. La parte decimal no periódica tiene una cifra, entonces será 1261 menos 12 sobre
990, que eso nos daría 1249 sobre 990. En resumen, podemos decir que para convertir un número decimal a fracción decimal, se escribe en el numerador el número sin la coma decimal y como denominador la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga el número decimal. Aquí tenemos un ejemplo, 0,0051 es igual a 51 sobre 10.000. Para convertir un número decimal periódico puro a fracción, se escribe en el numerador el número sin la coma decimal y se le resta la parte entera del número. Y en el denominador se escriben tantos nueves como cifras decimales tenga el periodo. Aquí vemos un ejemplo, 0,8 periódico, 8 menos 0 sobre 9 es igual a 8 novenos y 1,45 periódico, 145 menos 1 sobre 99, que es igual a 144 sobre 99. Y por último, convertir un número decimal periódico mixto a fracción. Entonces recordemos que se escribe en el numerador todo el número hasta el final del periodo sin la coma decimal. Y se le resta el número que resulta de quitar las cifras del periodo. Y en el denominador se escribe tantos nueves como cifras tenga el periodo, seguido de tantos ceros como cifras tiene la parte decimal no periódica. Como ejemplo tenemos 0,18 periódico, entonces tendremos en el numerador 18 menos 1 y en el denominador 90, que será igual a 17 noventavos. Y 3,524 periódico, el número hasta el primer periodo es 3524, le restamos la parte entera no periódica que sería 35 y lo dividimos entre 990, que es igual a 3489 sobre 990. Y con esto termino mi clase de hoy. No olviden practicar el tema, realizar los ejercicios que tienen en su guía. Chao.